Python provee un tipo de secuencia que es particularmente útil cuando se combina con un ciclo for, como vamos a ver a lo largo de esta explicación. Ese tipo de secuencia especial y tan útil para trabajar con ciclos for es la que se denomina como range. Traducido sería el equivalente a rango o intervalo. Estrictamente hablando, un range es una secuencia inmutable de valores numéricos, pero valores numéricos en un intervalo o rango definido. Inmutable en el mismo sentido en que es inmutable una cadena de caracteres o una tupla. Una vez creado un rango, los valores que contiene no pueden ser modificados en forma individual, y estrictamente un rango es una secuencia de valores numéricos que se crea mediante la función constructora range, seguida de paréntesis y algunos parámetros dentro de ellos, que en su forma más intuitiva, más simple, la forma quizás más usada para llamar a la función range, incluye el uso de dos parámetros. Uno de ellos internamente se designa como el valor start y el otro se designa como stop. Ambos sirven para indicarle a la función range cuáles son los límites del intervalo o rango numérico que se quiere crear. El rango que se crea cuando uno llama a la función range incluye al valor designado como start, pero no incluye al valor designado como stop. Si uno invoca la función range en la forma en que estamos mostrando allí, algo como range y entre paréntesis 1,6, el valor start es 1 y el valor stop es 6. Lo que se le está pidiendo ahí a Python es crear un intervalo, un rango de valores numéricos enteros que empiece en el 1 e incluya al 1 y siga hasta el 6, pero sin incluir al 6. Por default se asume que los números en el rango son tomados de a 1 en 1, con lo cual, si uno llama a la función en la forma en que está indicado allí, la variable r quedará asociada o quedará refiriendo a un rango que contendrá los números enteros del 1 al 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 incluido, yendo de 1 en 1 y sin incluir al 6. ¿De acuerdo? Si uno invoca la función print para mostrar el rango y le manda como parámetro, por ejemplo, la variable r del ejemplo que acabamos de dar, lo que va a hacer la función print no es mostrar los números del 1 al 5, sino mostrar la forma en que ese rango está definido, como acá estamos mostrando en ese ejemplo. Definimos el rango como conteniendo los valores del 1 al 6 sin incluir el 6, y si le pedimos muestre R, va a mostrar en pantalla exactamente la misma definición, range y entre paréntesis 1, 6. Se asume que quien está leyendo esa visualización entiende que el rango es un intervalo de valores que contiene los números del 1 al 5, excluyendo el 6. Pero si uno quiere ver los valores que forman parte del rango, tiene que hacerlo recorriendo el rango con un for, como estamos mostrando a continuación. La variable r vuelve a quedar referida o asociada a un rango de valores numéricos entre el 1 y el 6, y con el for que se ve debajo, usamos la variable x como iteradora para proceder a recorrer la variable r que representa el rango. Si en cada vuelta le pedimos que muestre el valor de x, en la primera vuelta x va a tomar el primer valor del rango, que es el 1, en la siguiente vuelta va a tomar el siguiente valor, que es el 2, y así va a seguir hasta el último valor contenido en el rango, que es el 5. Si ese pequeño script se ejecuta,
el resultado en pantalla coincidirá con el que se está viendo en este momento en el ejemplo. Los números del 1 al 5, a razón de 1 por fila, mostrados en la consola de texto. El tipo range, de hecho la función range, también puede ser invocada con un solo parámetro en lugar de dos. Si se envía un solo parámetro, lo que hace Python es asumir que ese valor único que se le manda como parámetro es el valor final o stop. Y se toma el valor inicial del intervalo, lo que sería el límite izquierdo del intervalo, como igual a 0. Entonces una llamada a range, como se ve en este momento en rojo en el modelo, range 6, Python la entiende como que eso equivale a llamar a range mandando un 0 como primer parámetro para start y un 6 para stop, con lo cual el rango generado es el rango o intervalo que contiene los números del 0 al 5, sin incluir el 6, pero debe entenderse que tampoco comenzando desde el 1, comenzando desde el 0. Como vamos a ver ahora, la función range acepta un tercer parámetro llamado step internamente, que indica el incremento a utilizar para pasar de un valor a otro en la secuencia generada. Vamos a ver que este valor, este tercer parámetro, puede ser un número positivo o negativo. Y si no se envía el tercer parámetro, se asume que ese tercer parámetro vale 1. Por ejemplo, los dos esquemas que vamos a mostrar ahora son equivalentes. Ahí tenemos un for para pedirle que recorra un rango de valores entre el 1 y el 6. Cuando llamamos a range, estamos mandando dos parámetros. El primero, se asume, es el valor de start, límite izquierdo incluido en el rango. El segundo es el valor de stop, límite derecho no incluido en el rango. Y como no hemos dado el tercer parámetro, step, se asume que ese tercer parámetro es 1. ¿Qué hace Python cuando se presenta una función como esta? ¿Qué va a hacer este for que estamos viendo aquí? Simplemente va a mostrar el rango generado, va a ser un intervalo con los números del 1 al 5 saltando de 1 en 1. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y este for efectivamente va a mostrar los números 1, 2, 3, 4 y 5. Pero llamar a range en la forma en que se ve allí equivale a invocarle en la forma en que se ve aquí. Un tercer parámetro, el tercer número enviado como parámetro, que en este caso es un 1, es el valor que explícitamente le estamos dando al valor step. Y lo que estamos diciendo con ese 1 es, quiero crear un rango que comience en 1, incluido el 1, salte de A1 al siguiente valor, y luego de A1 al siguiente, y luego de A1 al siguiente, hasta llegar al 6, sin incluir el 6. Cuando lleguemos sumando de A1 al primer número que sea igual o mayor a 6, la creación del rango se detiene y ese valor igual o mayor a 6 no se incluye en el rango. Las dos secuencias que estamos viendo en este momento debajo en la placa generan el mismo resultado en pantalla. Muestra los números del 1 al 5, empezando en el 1 y saltando de 1 en 1 hasta llegar al 6. El tercer parámetro, insisto, si no se pone, se asume igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos ahora directamente en PyCharm para poner en práctica todas estas cuestiones y de paso avanzar en algunos consejos y algunas aplicaciones más. Aquí podemos ver que hemos creado un rango indicando dos parámetros, con lo cual el primero se asume como start igual a 1 y el segundo, este 6, se asume como que es el valor de stop, el límite derecho del intervalo que no será incluido. Observemos que acá le estamos diciendo quiero mostrar el rango asociado a la variable r y si ejecutamos este programa, el efecto es, como podemos ver aquí, que se muestra en pantalla
la definición del rango. El rango es range 1-6, pero no se muestra la secuencia de valores o el conjunto de valores que constituyen la secuencia incorporada en el rango. Si simplemente pedimos muestra el rango, muestra la definición del mismo. El ciclo que mostramos a continuación, que es este, recorre el rango utilizando un for a modo de iterador. La variable R es el mismo rango que tenemos creado aquí arriba y la variable I se está usando en el for como iteradora del rango. Este ciclo lo único que está haciendo es mostrar en pantalla el valor de cada uno de los elementos que constituyen el rango. Con este for, la variable I comienza tomando el primer valor del rango, que claramente es el 1, y lo muestra. En la siguiente vuelta toma el siguiente valor del rango, que es el 2, y lo muestra. Y así sigue hasta llegar al último valor incluido en el rango, que es el 5, y lo muestra. El siguiente valor sería el 6, pero como el 6 ya no está en el rango, el for termina y muestra los números del 1 al 5, como podemos ver aquí debajo. Esta primera línea es la salida del print que vemos allí, y esta secuencia de visualizaciones en pantalla que ahora estoy pintando de azul es la salida de este pequeño bloque que recorre el rango con un for y usando la variable i como variable iteradora. Si queremos mostrar el contenido del rango número por número, tenemos que usar un for. Si no, print nos va a mostrar la forma en la que está definido, pero no el contenido. Si seguimos, acá ponemos algunos ejemplos también para echar luz sobre el tema. Si queremos usar un for para recorrer un rango, no es necesario que el rango se asigne primero en una variable. Aquí estamos mostrando un ejemplo, un for, que usa una variable x como iteradora y le estamos pidiendo que recorra el rango que va de 0 a 5, saltando de a 1, y a medida que va recorriendo muestre los valores que toma la variable x, que son los elementos del rango. No es necesario asignar primero el rango en una variable y luego poner, como hicimos aquí, la variable iterada en la cabecera del for. Si el rango nos sirve escribirlo en forma directa, lo podemos hacer en forma directa y es igual, no hay problema. Este for va a recorrer correctamente ese rango. ¿Qué va a mostrar este for? Y bueno, la variable x va a empezar valiendo 0 y la va a mostrar, y luego va a tomar uno por uno los valores del rango hasta llegar no al 5, sino al 4. El 0, límite izquierdo, incluido. El 5, límite derecho, no incluido. Y como acá el tercer parámetro no está siendo enviado, se asume que el paso, o el incremento de avance para pasar de un número al otro, al no decirlo, es igual a 1. Es decir, que ese for va a mostrar los números del 0 al 4, que es lo que está ocurriendo aquí, en esta secuencia que estoy señalando ahora, en la pantalla de salida de nuestro programa. Un poco más abajo estamos mostrando un ejemplo, este que se ve aquí, en el cual mostramos cómo utilizar la función range sin enviar dos parámetros. Estamos llamando a la función range con un solo parámetro, y aquí aplica lo que explicamos recién. Si se manda un solo parámetro, se asume que el único parámetro que enviamos es el valor de stop, o sea, el límite derecho del rango que no está incluido en el contenido del rango. El primer parámetro que no hemos enviado se asume como igual a 0, y en este caso ese es el valor de start. O sea que eso que hicimos allí, for n in range 10, sería el equivalente, la llamada a la función range, sería equivalente a haber dicho algo como 0,10. Si pues escribimos simplemente for n in range 10, es lo mismo que si hubiésemos escrito for n in range 0,10. Al no decir que el primer parámetro vale 0,
y no enviarlo al primer parámetro, Python asume que ese primer parámetro es 0 y el segundo es el 10 que enviamos. En este caso, este for va a primero la función range va a generar un rango que efectivamente tiene 10 números adentro. El 0 y los números del 1 al 9 son 10 números. El for va a recorrer ese rango y por lo tanto va a efectuar 10 vueltas o 10 iteraciones. Y en cada vuelta va a mostrar el valor de n que va tomando los valores del rango, empezando en el 0 y terminando en el 9. Este esquema, este script que estamos mostrando aquí, provoca en la pantalla o en la terminal de texto esta salida que en este momento estamos mostrando en azul en la parte de abajo. El mensaje números del 0 al 10 y todos los números del 0, números del 0 al 9 y todos los números del 0 al 9 mostrados uno a continuación del otro a renglón seguido en la pantalla. Esos son los 10 prints que están siendo ejecutados dentro del for. Recuerden, si invocamos a range y mandamos un solo parámetro, ese único parámetro es stop, que no va incluido dentro de los elementos aceptados para el rango. Y el primer parámetro que no enviamos se asume como igual a 0 y no a 1. En muchos casos, estudiantes que recién comienzan o programadores que recién se acercan a Python asumen que si llamamos a range y no mandamos el primer parámetro, ese primer valor es 1, lo cual es un error que luego genera inconvenientes inesperados en el programa. Lo que dijimos del parámetro step lo mostramos aquí. Podemos enviar un tercer parámetro que internamente es manejado como el parámetro step. Si enviamos el tercer parámetro, insisto, ese número nos está diciendo cada cuántos números tenemos que saltar empezando en start para llegar al siguiente que corresponde al rango. Si le decimos algo como quiero crear un rango que empiece en 1, o sea, start igual a 1, termine en 10, o sea, stop igual a 10, y avance de a 2, o sea, step igual a 2, lo que estamos pidiendo es un rango que empezando en el 1 incluya como siguiente valor al 3 y no al 2. Empezamos en el 1 y saltamos de a 2, significa 1 más 2, 3. Ese es el siguiente valor que va a formar parte del rango. Para tomar el siguiente sería el último que genere, que fue el 3, más 2, 5. Del 5, sumando 2, pasamos al 7, y del 7, sumando 2, pasamos al 9. Hasta aquí los números que estoy generando son menores al 10 o a lo sumo iguales al 10. Pero si llegamos en la próxima a un número igual al 10 o mayor al 10, ese primer número que alcance el 10 o lo supere ya no será incluido en el rango y en ese momento se terminará la creación del rango. ¿Qué va a hacer en este momento este for? Bueno, va a crear este rango con los números 1, 3, 5, 7 y 9. El siguiente número que debería entrar en el rango es 9 más 2, 11. Pero como 11 es mayor o igual a este 10 y ese número no está incluido en el rango, el 11 no entra. Y si se fijaron en lo que acabo de decir, los números 1, 3, 5, 7 y 9 son los primeros números impares. Por eso el título que está mostrando este script. Cuando el for recorre el rango con la variable iteradora imp y le pidamos que me muestre los valores que imp va tomando, resulta que la secuencia que nos va a mostrar en pantalla es la secuencia de los primeros 5 números impares, como se puede ver aquí abajo. El efecto de ese for es la salida que estamos mostrando aquí debajo en la pantalla de ejecución. El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Efectivamente,
si se nos hubiese pedido como enunciado de un problema, muestre los primeros 5 números impares, esa habría podido ser la forma de resolverlo. Generar un rango que empiece en 1, salte de a 2 y se detenga cuando llegue al 10 o supere al 10. Esto es muy práctico, como veremos, para distintos tipos de problemas. Si no se envía el tercer parámetro, como estamos haciendo aquí, ya lo dijimos, eso equivale a suponer que el tercer parámetro que no hemos enviado, step, quede valiendo 1. Si nosotros necesitamos crear un rango en el que, comenzando en el valor step, se avance al siguiente valor de a 1 a la vez, no hace falta que indiquemos el valor step. Python sobreentiende que uno quiere avanzar de a 1. Aquí se va a generar un rango con los números del 1 al 5 saltando de a 1. Y eso, que ya lo hemos visto en rigor, sería en Python estrictamente equivalente a esto otro que estamos haciendo aquí. Si llamamos a la función range y le mandamos los parámetros 1, 6 y 1 de nuevo, equivale a llamar a la función range obviando el último 1. Y en los dos casos, el efecto es el mismo. Se genera aquí el rango de valores que va del 1 al 5, de a 1, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6 no se incluye. Y aquí también, exactamente lo mismo, se genera el rango de valores del 1 al 5, saltando de a 1 y sin incluir el 6. La salida de estos dos pequeños scripts que ven aquí es primero esta, que está aquí, y la de abajo equivale a esta otra. O sea, el primero, generando el rango sin poner el valor de step, fue esta, y el segundo, generando el rango pero poniendo el valor de step, fue esta otra. Y todo funciona exactamente igual. El valor de step puede ser negativo. Un programador podría querer generar un rango que contenga, en lugar de una secuencia de valores crecientes, que contenga una secuencia de valores decrecientes. Si invocamos a la función range y le enviamos como primer parámetro el 5 y el segundo parámetro el 0, es decir, start mayor que stop, pero con un paso o incremento negativo como el -1, lo que va a hacer Python para crear este rango es comenzar en el 5 y para saltar al próximo restar 1 al último valor que aceptó. Como el primero que aceptó fue el 5, si resto 1 me queda el 4. Si vuelvo a restar 1 me queda el 3, luego el 2, luego el 1 y así hasta llegar al 0. Pero debemos recordar que incluso si estamos tomando step negativo y start es mayor que stop, incluso en ese caso el valor stop no está incluido en el rango. El valor izquierdo se incluye y el segundo valor no se incluye. La secuencia de valores que este rango estaría conteniendo incluye como primer valor el 5 y luego resta de a 1 para buscar el próximo, con lo cual el siguiente sería el 4, restando 1 tendría el 3, restando 1 tendría el 2, luego el 1 y ese 1 sería el último valor aceptado en este rango. Si al 1 le restamos 1, obtengo el 0, pero el 0, que es el límite derecho, no se incluye en el rango. Esta secuencia generaría, digamos, por decirlo así, una cuenta regresiva del 5 al 1. Y de hecho el rango que se está generando contiene esos números en ese orden, ¿de acuerdo? Un rango se puede crear en Python conteniendo una secuencia numérica ordenada o creciente de menor a mayor, o podría un rango en Python contener una secuencia ordenada de mayor a menor o bien ordenada en forma decreciente. Todo depende de
en qué orden se escribieron los parámetros start y stop y cuál es el valor que se puso en step. Pero aquí debe tenerse cuidado con un pequeño detalle que viene implícito en lo que hemos dicho hasta aquí. Supongamos que llamamos a la función range así, como se ve ahí. Si la llamamos así, estamos diciendo que el parámetro start es igual a 5 y que el valor stop es 0. En principio, la intención del programador es crear un rango decreciente con valores que empezando en el 5 decrezcan hacia el 0. Pero observen el detalle que si la llamamos así a la función, no hemos indicado el valor del tercer parámetro, que sería step. Y sabemos, por lo que hemos dicho hace unos minutos, que si el tercer parámetro no se indica de manera explícita, ese tercer parámetro Python lo asume como igual a 1, no igual a menos 1. Entonces, si llamamos a range con dos parámetros, Python entiende que queremos empezar en el 5, sumar de a 1 y parar cuando lleguemos al 0. Al primer valor que Python genere que no esté incluido dentro del rango 5,0, la generación del rango se detiene y el rango en este caso no admite a este número. Pero observemos que si decidimos empezar en el 5 y sumar 1, cuando sumemos 1 al 5, el primer valor nomás que intentemos generar, que es el 6, ya está fuera del rango 5,0. Y si seguimos sumando valores, el siguiente valor sería el 7 y luego el 8 y luego el 9 y ninguno de ellos pertenece al rango 5,0. ¿Qué significa? Que si invocamos a la función range con el parámetro start mayor que el parámetro stop y el tercer valor, el valor de step, es un número positivo, el rango que estamos pidiendo que se cree se va a crear pero vacío, no va a contener ningún número. No es que va a dar un error o no se va a generar ningún rango. Se va a generar un rango vacío y este for va a tener que generar un rango, va a tener que recorrer un rango, que tiene ningún elemento. Si el rango no tiene ningún elemento, es lo mismo que decir que tiene 0 elementos. Y si tiene 0 elementos, entonces el for no da ninguna vuelta, porque no hay ningún número dentro del rango que le estamos pidiendo recorrer. En el ejemplo anterior, el rango empezaba en 5, incluido, terminaba en 0, sin incluir, pero va restando de 1. Por lo tanto, los números que voy obteniendo están en el intervalo 5,0. El 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 pertenecen a ese intervalo y el primer número que se nos queda afuera es el propio 0 que coincide con stop. Pero aquí, de entrada, si el rango se genera sumando valores de a 1, los números que estamos obteniendo sumando de a 1 y empezando en 5 están todos fuera del rango 5,0 y por lo tanto el rango se queda vacío. Este for que ustedes ven acá va a generar en pantalla una salida prácticamente nula. Aquí hay un título que dice muestra un montón de signos de pregunta. Pues la idea era llamar la atención sobre qué iba a hacer este for y observen que debajo de los signos de pregunta no muestra ninguna salida, no muestra ningún número, porque de hecho este for no está haciendo nada, ¿de acuerdo? Intenta tomar el primer valor del rango, pero el rango se le quedó vacío. La regla práctica, ¿cuál es? Se puede llamar a la función range poniendo como primer valor start un número menor que stop. Y también se puede llamar a la función range poniendo como valor start a un número más grande que stop. Pero la regla es simple de recordar. Si el valor de start es menor que el valor de stop, para que el rango se genere conteniendo algo, entonces el valor de step tiene que ser un número positivo. Empieza en un número más chico, suma de a 1, de a 2, de a 3 o lo que le hayas dicho, hasta llegar al límite derecho y al primero que lo igual o lo pase, déjalo afuera y corta. Si el valor de start
es mayor que el valor de stop, entonces el valor de step tiene que ser negativo para que el rango contenga algo. Si step es un número positivo y start es mayor que stop, el rango queda vacío. Y lo mismo pasaría acá arriba, si ahí en vez de un 1 pongo un -1. Si empiezo en 1 y tengo que llegar al 6, pero voy restando de a 1, cuando reste 1 el siguiente valor va a ser el 0, luego el -1, el -2, el -3 y cada valor que voy obteniendo está fuera del rango 1, 6. Entonces, simplemente prestar atención. Si no pongo el tercer parámetro, Python entiende que vale 1 en todos los casos. Y si pongo el tercer parámetro, recordar la regla. Ese número, para que el rango no quede vacío, debería ser positivo si start es menor que stop. Y ese tercer parámetro debería ser negativo si start es mayor que stop. De cualquier otra forma, el rango se crea, pero se crea vacío. Acá ponemos un ejemplo más abajo, que el último que vamos a poner aquí, que comienza con un script ya escrito, digamos, con la idea de que lo analicemos. Supongamos que se nos pide mostrar en la consola de texto, en la consola de salida, atención con las sutilezas, los primeros n números pares. O sea, el programa comienza pidiéndome que yo cargue por teclado cuánto vale n. Supongamos que yo, cuando empiece el programa, cargo n igual a 5. Como podría haber cargado cualquier valor, supongamos que decidí cargar un 5. Si n vale 5, lo que yo estoy pidiendo es que me muestres en pantalla los primeros 5 números pares. Asumamos que comenzamos desde el 2. Si comenzamos desde el 2, los primeros números pares serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Yo cargué n igual a 5 y en mi idea n es la cantidad de números pares que quiero mostrar. Pero observemos cómo está hecho el programa para generarlo. Hay un print que dice los primeros n números pares son, y lo que hemos hecho aquí es algo como generar un rango que empiece en 2, lo cual está bien porque el primer número par sería el 2 de los que quiero ver, y avanza de a 2, lo cual también estaría bien, porque si empiezo en el 2 y sumo 2, el próximo es el 4, y si vuelvo a sumar 2, el próximo es el 6, y luego el 8, etcétera, etcétera. Pero observen el detalle de que aquí hemos puesto n, y si ponemos n y n vale 5, el rango que se está pidiendo generar empieza en 2, incluido el 2, termina en 5, sin incluir el 5, y avanza de a 2. Pero observen, incluso si avanzáramos de a 1, ese rango empieza en el 2, sigue en el 3, luego toma el 4 y termina en 4 si n es igual a 5. Poniendo n aquí y empezando en 2, la cantidad de números que hay dentro de ese rango, incluso avanzando de a 1, es más pequeña que el propio n, ¿de acuerdo? En vez de empezar en 1, estoy empezando en 2 y acá para colmo le estoy diciendo que vaya de a 2. Yo estoy pidiendo que se muestren n números en la pantalla, pero el rango que estoy generando tiene menos de n números, entonces hay algo que está mal aquí. Si hacemos andar este programa, y de hecho aquí abajo ya está, lo hacemos andar aquí, acá abajo me está diciendo cuántos pares quiere mostrar, supongamos que cargo un 5. Cuando presiono Enter, me debería mostrar el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, pero solo me está mostrando el 2 y el 4, lo cual, a la luz de lo que acabo de explicar, tiene sentido, porque estoy empezando en 2, incluido el 2, y llegando hasta el 5, sin incluir el 5, pero avanzando de a 2, sería el 2 el primero, el siguiente el 4 y el próximo el 6. Pero como el 6 es mayor al 5, ya el 6 no lo muestra y solo me mostró 2 de los 5 que yo quería. Para que este programa realmente muestre los n primeros números pares, el tamaño del rango tiene que incluir a esos primeros n números pares. Y si yo empecé en el 2 y avanzo de a 2, no le puedo decir detente en el 5. El rango de los primeros 5 números pares
va entre el 2 y el 10, incluido el 10, o entre el 2 y el 11, sin incluir al 11, ¿de acuerdo? Pero si no pongo un rango más grande, que incluya a los primeros n números pares, a los primeros números pares el rango ni siquiera los va a tener. Entonces, en principio, lo que tendríamos que hacer acá no es poner n allí, sino multiplicar a n por 2 para duplicar el tamaño del rango y que los valores que necesito que se muestren estén incluidos. Y ahora veamos si con eso alcanza. Si n vale 5, ese rango se está creando de la siguiente forma. Empezamos en 2, nos detenemos en 2 por n, que sería 2 por 5, 10, y avanzamos de a 2. ¿Estará bien esto? ¿Mostrar los primeros 5 números pares? Ejecutemos y veamos. Quiero mostrar los primeros 5 números pares, pongo un 5 y doy Enter. Y resulta que me está mostrando los números 2, 4, 6 y 8. Claramente no son 5 números pares. Me está mostrando 4. ¿Cuál es el problema? Si en principio el rango está bien definido. Es que no está bien definido. El valor inicial es 2. Y el valor final es 2 veces n, que sería n por 2, 10. Pero recordemos por favor que el valor derecho, este número, no se incluye en el rango. El 10 es un número que yo quiero que me muestre, pero al rango le he dicho que al 10 no lo incluya. Para que el número 2 por n esté incluido en el rango, tenemos que poner por lo menos que el rango se detenga en el número que sigue a 2 por n, que sería 2 por n más 1. Si n vale 5, 2 por n más 1 es 11. Y en ese momento, entonces sí, este programa se ejecuta y si le pido que me muestre los primeros 5 números pares, ahora sí me muestra 2, 4, 6, 8 y 10. El rango generado empezó en 2, avanza de a 2 y se detiene cuando llegue a 2n más 1, que si n es 5 es 11, pero sin incluirlo. Entonces, si n vale 5, tenemos el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. El próximo sería el 12, pero como 12 ya es mayor que 11, en ese caso el rango no lo incluiría y el programa no lo mostraría. Así como está, lo ejecutemos y le pidamos el número de pares que querramos. Por ejemplo, quiero ver los primeros 10 números pares y bueno, me los va a mostrar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son los números del 2 al 20 salteados de a 2. Ahí están los primeros n números pares. Si acá en vez de poner 2n más 1 hubiésemos puesto n como estaba originalmente, lo que mi programa estaría haciendo no es mostrar los primeros n números pares, sino mostrarme los números pares que están incluidos entre el 2 y el n. Si ese hubiese sido el enunciado y n vale 5, los números pares incluidos entre 2 y 5 son el 2 y el 4, y ahí estaría bien. Pero acá hemos pedido otra cosa, y esas sutilezas en el enunciado deben ser bien comprendidas para no hacer un programa que resuelva de manera incorrecta lo que se requirió. Con estos ejemplos que hemos visto aquí, podemos regresar a nuestra presentación y dar por terminado el vistazo de lo que ocurre con el tipo range. Como dijimos, el rango puede ser creado mandando 3 parámetros, ¿sí? Y si se mandan esos 3 parámetros, las matemáticas que Python aplica para determinar qué valor va en cada casilla dependen de esta fórmula que estoy mostrando ahora, si el valor step es positivo. Si yo quiero saber qué es lo que va a guardar en la casilla número i, con i valiendo 0, 1, 2, 3, etc. Bueno, primero dígame qué casilla es la que quiere llenar, por ejemplo la 0, y lo que va a poner en R0 es igual al valor de start más el valor de step multiplicado por i, donde i tiene que ser mayor o igual a 0. Pero para que el valor generado sea aceptado, si step es mayor a 0, esta sumita
tiene que dar un número menor que stop. Y viceversa. Si step es negativo, el valor de la casilla número i se calcula igual. Start más step por i, con i mayor o igual a 0, pero para que el valor sea aceptado, el valor que acabo de calcular tiene que ser mayor que stop. En otras palabras, aquí mostramos algunos ejemplos que en definitiva lo que están haciendo es poner en números la regla práctica que les expliqué hace unos minutos. Para que un valor sea aceptado, recuerde la regla. Si step es mayor a 0, entonces el valor start tiene que ser menor que el valor de stop. Y si step es menor a 0, entonces el valor de start tiene que ser mayor al valor de stop. Los números que se están mostrando allí están indicando qué cálculos son los que efectivamente hace Python para llenar una casilla. Si step es igual a 2, start vale 1 y stop vale 10, como step es mayor a 0, para calcular el valor de la casilla 0 hace start, que es 1, más step, que es 2, por 0, que es el índice de la casilla que quiero llenar. Y esto me da 1 que vale start, más 2 por 0, 1. Y como el valor que estoy obteniendo es menor que stop, se acepta y se guarda ese número en el rango. Aplicando las mismas formulitas, pero con i valiendo 1, el siguiente valor sería el 3, que es menor que stop, que es 10. El siguiente sería el 5, luego el 7 y luego el 9. Simplemente estas son las matemáticas que Python aplica si step es mayor a 0 o si step es menor a 0. Pero lo que debe recordarse siempre es lo que les expliqué o les indiqué hace unos instantes. Para que el rango no quede vacío, el valor de start tiene que ser menor que el valor de stop si step es positivo. Y si start es mayor que stop, entonces el valor de step tiene que ser negativo. Hay un detalle en la placa anterior, que lo pasé rápido, que es el del último renglón o el último rectángulo que se ve debajo. El parámetro step puede ser mayor a 0 o puede ser menor a 0 como acabamos de indicar. Pero si step es igual a 0, se produce un error y el programa se clava. Como vamos a ver ahora, si intentamos hacerlo pues, en algún ejemplo dentro de nuestro programa. Supongamos que intentamos hacerlo apenas arranque el programa para que de entrada nomás podamos verlo. Supongamos que queremos generar un rango que comience, no importa en qué valor, en 1, y tampoco importa en qué valor termine, pero le queremos mandar un step de 0. ¿Sí? Si hacemos una cosa así y le pedimos a Python que ejecute este programa, lo que vamos a encontrar es un error en la línea 3, que es justamente la línea donde está esta instrucción, y claramente nos está indicando aquí que el argumento número 3 no debe ser 0. Si es 0, el programa se va a detener. En otras palabras, no tiene sentido que ese tercer argumento sea 0, porque le estaríamos diciendo, quiero empezar en 1, y sumando de a 0, quiero llegar al 6. No importa cuántas veces sume un 0, nunca voy a llegar a ningún otro número que no sea el número con el cual empecé. Así que eso no genera un rango vacío, sino que provoca directamente un error de intérprete y la clavada del programa. Con esto podemos entonces terminar de mostrar los elementos generales que tienen que ver con el uso de rangos en el lenguaje Python. La regla, no la olviden, si start es menor a stop, asegúrese que step sea positivo. Y si start es mayor que stop, asegúrese de que step sea negativo para que el rango no le quede vacío. Si usted quiere un rango vacío a propósito, pues entonces ponga el step a contrasigno y con eso el rango quedará vacío.
Simplemente a modo de resumen, volvemos a la presentación y mostramos algunos de los modelos que mostramos recién en PyCharm, pero rescatados ahora en estas placas. El modelo que estoy mostrando, como mostramos justamente casi al final del ejemplo en PyCharm, muestra los primeros n números pares, como ya mostramos y explicamos en el modelo. Con este ejemplo estamos generando una cuenta regresiva del 5 al 1 sin incluir el 0. Este ejemplo es un intento de crear una cuenta regresiva fallido, porque ahí el programador está olvidando que el parámetro step, si no está presente, vale 1. Y por lo tanto el rango que estamos intentando crear allí está vacío y este for no hace nada, porque start es mayor que stop y step es 1. Y finalmente el ejemplo que estamos mostrando allí muestra los números impares comprendidos entre 1 y n, empezando en 1 y saltando de a 2, seguimos tomando los números generados en ese orden hasta llegar al n sin incluir al n. Todos estos ejemplos los hemos visto hace unos minutos en el mismo PyCharm y los hemos ejecutado y los hemos probado para ver que efectivamente funcionan de manera correcta.